nuestra clase número 9 del arte de acompañar. La semana pasada iniciamos los tiempos de acompañamiento y vimos ese primer encuentro que es tan importante, ¿no? A la hora de nosotros establecer ese acompañamiento. Hablábamos de los tiempos de acompañamiento porque se dividen en 3 tiempos. Y bueno, voy a pasar a la siguiente lámina. Hablábamos de que antes del encuentro tenemos esa primera etapa que es la etapa de prepararnos nosotros, ¿sí? Antes de ir a un encuentro siempre tienes que tener una preparación, siempre. Entonces hablábamos de que teníamos que mirarnos a nosotros mismos, de cómo nos sentimos, de cómo estamos, de tener ideas claras y objetivos claros, de apoyarnos en nuestra propia vida espiritual. Y bueno, la clase está grabada y la tenemos en YouTube para los otros detalles. Hoy vamos a lo que es la segunda etapa. ¿Sí? Yo me preparo, yo nunca voy a ir a un encuentro con alguien sin preparar. Entonces ya yo me preparé, ya yo revisé, ya yo pregunté cómo estoy. Ahora me toca es trabajar durante el encuentro. Y durante el encuentro le hemos llamado a esa etapa de escuchando desde el corazón. ¿Sí? O escuchando desde el corazón. Tengo que escuchar desde mi corazón al otro corazón. Y hablábamos que tenemos que ir en sintonía de ese corazón. Decíamos que a veces los corazones vienen con muletas, en sillas de ruedas, vienen con curitas. Y nosotros necesitamos ir al ritmo del corazón que estamos acompañados. Que nosotros quizás tenemos un ritmo muy acelerado, pero nosotros necesitamos ir a ese ritmo. Acompañar es escuchar ese otro corazón. Así que una vez que yo me preparo, yo voy ya clara de que voy a tener ese encuentro ese día. Ya preparé la mesa. Recuerden, tengo una mesa a donde invité a alguien. ¿Sí? Quizás la mesa es mi casa porque le pedí que viniera y me visitara, o ellos me pidieron para ir a visitar a alguien. Esa es una mesa. Ok, hay otra mesa que siempre está servida. Alguien está enfermo y me piden una oración, pero Dios te dice, no ores más, ores, ve al hospital, haz una visita. Esa es una mesa que está servida para nosotros, ¿sí? Entonces yo tengo que prepararme para ir a ese encuentro, al hospital, y tengo que prepararme bien porque quiero escuchar desde el corazón. Entonces, ¿qué pasa durante el encuentro? ¿Qué es lo que sucede durante ese encuentro? Lo primero que sucede en el encuentro es el saludo en la visita o el encuentro. Eso es lo primero que nosotros hacemos. Parece sencillo, pero no lo es. Porque lo primero que nosotros hacemos ante ese encuentro es preparar ese saludo. Tú vas con una buena disposición, una sonrisa, o vas con una cara pues sin cargas. Por eso decíamos que tenemos que prepararnos, porque si yo llevo cargas, si yo estoy molesta, si yo estoy muy estresada, todo eso va a interferir en el momento del encuentro. Ahora, ese saludo tiene que ser cariñoso, tiene que ser amable, tiene que ser cercano. Y lo más importante, si tú vas a un encuentro con alguien, tú tienes que saber cómo se llama la persona y tienes que llamar a la persona por su nombre. No hay nada más importante que llamar a la persona por su nombre. Y esto aplica para lo que estamos viendo en la iglesia del mensaje. Si vas a hacer evangelismo y vas a tener una mesa servida para evangelizar, pregunta el nombre. Y grábate el nombre inmediatamente y repítelo en varios momentos de la conversación, porque eso va a darnos sentido de pertenencia, de identidad. La persona está viendo que es importante para ti, ¿sí? Entonces, cuando no se conoce al acompañado, yo tengo que recordar la importancia de presentarse. Yo tengo que decir quién soy, el porqué de esa visita que estoy haciendo. Tú no sabes en qué momento a ti te van a pedir, por favor, ora por mi amiga tal, o ora por mi mamá, ora por mi tío, ¿será que puedes ir allá? Y llegas y te avecinas a ese hospital o a esa casa. Mira, yo soy Ruth, soy parte de la iglesia CCA Santiago, venimos por acá a orar, a acompañar, o sea, te presentas. Siempre en un encuentro la persona tiene que saber quién eres tú. Sin mucho detalle, pero tiene que saber quién eres tú, ¿sí? Hazle saber que quieres escucharlo y que estás ahí para apoyarlo. Hemos pensado esta estructura de una manera
muy sencilla, porque la podemos aplicar en todo tipo de encuentros. Nuestro enfoque es un acompañamiento espiritual, ¿sí? Ese es nuestro enfoque, por eso es sencillo. Fíjense que la clínica católica, ¿sí? Ellos tienen un programa de acompañamiento espiritual muy bonito aquí en Chile, ¿sí? Y hacen sus reuniones, y en algunos CEFAN de acá de Chile hay acompañamiento espiritual, ¿sí? Desde el punto de vista laico. Nosotros no sabemos cuándo el Señor nos llame para ir a esos acompañamientos, ¿sí? Y vamos a estar, pueden estar católicos, pueden estar judíos, pueden estar ateos, puede estar cualquier persona, pero tú tienes que saber la forma de cómo llegar. Entonces, en el encuentro lo más importante es ese saludo. Fíjense que Jesús tenía su forma particular de llegar y hacer ese encuentro, ¿sí? De cómo conectar con las personas, de cómo conectó con Pedro, de cómo estuvo en esa barca, cómo hizo ese saludo. Y tenemos que detenernos para ver cómo Jesús hacía esa introducción. Lo segundo es que durante el encuentro, ya yo saludé, yo me presenté, se hizo ese primer contacto, yo tengo que estar clara de ser un oyente efectivo, pero afectivo, ¿sí? Sabemos que ser un oyente efectivo es alguien que escucha activamente, pero afectivo, ¿sí? Tiene que ver con la parte emocional, la parte anímica, que le demuestra al otro que yo quiero escucharlo, que para mí es interesante, que para mí es importante escuchar a esa persona, ¿sí? No es que estoy durmiendo, no es que estoy bostezando, no es que estoy mirando el teléfono, no es que tengo el lapicero en la mano, o que me agarro la cabeza, o me toco los dedos, o me tiembla la pierna. No, tratamos de estar serenos, calmados. Cuando quieres escuchar a alguien, siempre en gestual uno inclina un poco el cuerpo hacia la persona. O sea, la inclinación no es que voy a estar cara a cara, no, pero hay una inclinación porque mi vista, mi cuerpo se dirige a la persona porque me interesa. Entonces, ser prudentes colocaba yo aquí al preguntar, dejar que hable a su propia velocidad y no apurar el compartir, ¿sí? Yo no lo puedo apurar. No, voy a ir, imagínate que es una persona que está hospitalizada, quizás no tiene ni siquiera fuerzas para hablar. Yo no lo puedo apurar, yo no lo puedo acelerar, ¿sí? ¿Qué tengo que tener? Pues las palabras de afecto. Yo colocaba las palabras de afecto dichas en el momento oportuno, se transforman en un bálsamo que fortalece al encuentro. Por eso es que antes yo me preparo, pido al Espíritu Santo que llene mi boca de su palabra, que me recuerde. Por eso es la preparación, Señor, con palabra dulce en mi boca. Yo quiero decir lo que tú quieres que yo diga, no por mis emociones, ¿sí? Y recordemos que la comunicación con el acompañado se hace presente en el momento que él se siente escuchado. La persona se va a sentir escuchada. Allí es donde yo logré la comunicación. Cuando esa persona te dice, ay, gracias por escucharme. ¿Les ha pasado? Ay, gracias por escucharme. Ina, gracias por escucharme. Anaí, gracias por tu tiempo. Y eso la persona lo va a reforzar, ¿sí? Entonces, hay algo muy importante. Por ello, en ocasiones es mejor hablar menos y escuchar más. En el primer encuentro, habla menos y escucha más. Porque es durante el encuentro donde yo voy a recolectar una información muy importante. ¿Sí? Ese primer encuentro es un punto de partida para ti, ¿sí? Y luego en los próximos encuentros. Entonces tengo que hablar menos y escuchar más. Tampoco debemos tener miedo a los espacios de silencio. Tranquila, vamos a ir llevando un ritmo y van a haber momentos de silencio. No los podemos hacer incómodos. Hay que ir con el tiempo aprendiendo a manejar esos tiempos de silencio, ¿sí? Ser empático de forma permanente durante el acompañamiento, apoyándose de sencillas preguntas. ¿Lo que me quieres decir es qué?
es como reafirmar, ¿no? Porque estoy escuchando a la persona que me está hablando. Entonces, fíjense, entonces lo que sientes es, ahí le estoy hablando de su sentimiento, es cómo se está sintiendo, porque le estoy reforzando, aunque lo que sientes es tristeza, lo que sientes es rabia, lo que sientes es frustración. ¿Qué sientes? Y eso nos va a abrir camino para hablar. Que la empatía en la comunicación sea una condición natural durante el encuentro. Siempre me dicen, pero no es fácil porque yo no conecto muy fácil con las personas. Tranquila, hay que practicar, practicar, practicar y a medida que yo practico mi escucha, voy a ser mejor. Por eso es que esto es un arte. Al primer pincelazo de Picasso no le salieron sus obras de arte. No le salieron, pero intentó, trabajó y fue el mejor hasta el sol de hoy. ¿Sí? Entonces, qué hermoso es que el arte se trabaja. Entonces, yo hago un buen saludo, me presento, ahí en el saludo yo no tengo que dar detalles de mi vida específicamente, no, yo es, hola, ¿cómo estás? Vengo a esto a escuchar, porque si no voy a robarme tiempo del acompañamiento. Y luego paso con la disposición a escuchar efectivamente, pero afectivamente. Y afectivamente también puede ser que la persona en medio de la conversación te quiera dar un abrazo, ay, te saludo y te doy un abrazo, entonces eso es afectivo, voy y doy el abrazo. Hay personas más kinestésicas que otras, ¿sí? Entonces, ok, eso es lo primero. Siempre tengo que tener claro eso. ¿Qué es lo otro que yo hago durante el encuentro? Atender las necesidades del acompañado. Eso es lo que yo hago durante el encuentro y este es el punto central, ¿sí? Prácticamente durante el encuentro. ¿Por qué? Porque durante el encuentro, esa es la próxima lámina, durante el encuentro la persona empieza a desarrollar un poco lo que le sucede. No lo va a decir por completo porque estás haciendo ese primer contacto al principio, pero recuerden que esto aplica para los próximos encuentros. Entonces, yo tengo que acoger a esa persona con cariño, ¿sí? Yo tengo que estar dispuesto a escuchar, pero ella me va a dar o me va a solicitar o me va a expresar sus temores, ¿sí? Sus angustias, sus anhelos, ¿sí? Su credo, su visión de la vida. Y todo esto, ¿dónde lo sé, pastora? ¿Cómo lo recojo? ¿O cómo es? Escuchando. Es que es la única manera en que tú vas a saber qué tiene que ver con los temores, con las angustias. De repente la persona está hablando y dice, bueno, sí, y yo le pedí tanto a la Virgencita y yo le pedí tanto a Dios. Ahí tú vas viendo en qué inclinación tiene a nivel religioso, qué fe profesa. No, pero es que yo no creo en Dios, porque es que Dios no existe. Ok, ahí te está dando una información también y tú tienes que estar atento. No, porque es que yo he estado luchando con miedos porque yo siento que me puedo morir muy rápido con el diagnóstico que me dieron. Yo siento que mis hijos van a quedar solos. ¿Y qué te preocupa? ¿Y cómo te sientes con eso? ¿Y qué has pensado del futuro? Por eso hay una recomendación que les hago. Preparen sus preguntas también. Practiquen sus preguntas. Escriban las preguntas que ustedes le harían a una persona que está pasando por un diagnóstico muy difícil. ¿Qué le preguntarías? Y si no escribimos las preguntas y no consultamos acerca de las preguntas, no vamos a saber si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien. ¿Sí? Pero eso es importante. Yo tengo que respetar una realidad y una vivencia que me está dando esta persona para que sea siempre una puerta abierta durante el diálogo. Imagínate que cuando decíamos que nos preparábamos antes, ¿sí? Yo les decía, bueno, miren, revisen si hay alguna posición que ustedes tengan en relación a un tema que no lo puedan manejar, no acompañes a esa persona. Porque si en relación, vamos a poner un tema, el suicidio, yo no sé cómo manejar ese tema o siento temor, yo, ok, ya, vamos a primero a trabajar eso en ti, de cómo puedes abordarlo y cuando te sientas preparado, pues abordas a alguien, ¿sí? O quizás una persona que diga, no, yo no puedo ir a los lugares más vulnerables porque me da mucha tristeza y me da mucho miedo.
Ok, tranquilo, vamos a trabajar eso. ¿Por qué? ¿De dónde salió? Si quieres acompañar a estas personas, tú necesitas estar primero bien para poder acompañarlo. Y es importante revisar, es eso. Entonces, yo no puedo, frente a la conversación, si la persona me está hablando que tiene una postura frente al aborto, nosotros somos personas de principios de reino que creemos en la vida, yo no puedo decirle, eso es pecado inmediatamente, o te vas a ir para el infierno, que la religiosidad lo hace. Yo tengo que escuchar primero. Yo no le voy a imponer a esa persona mis principios, pero yo le voy a mostrar en la conversación porque yo creo en la vida, porque yo creo en la oportunidad de dar vida, si esa persona me lo permite. Pero lo primero que yo voy a hacer es escuchar. Yo no voy a juzgar a alguien, yo tengo que dar el ejemplo, yo tengo que hablar de lo que profeso, del amor de Jesús. Si yo interrumpo esa conversación y ese desahogo, la persona va a salir huyendo y no va a querer hablar más, no va a querer expresar más. Pero yo tengo que buscar de dónde salió esa idea de la cabeza, de dónde se instauró esa creencia. Entonces, hay que recordar involucrarse con las necesidades del propio acompañado. ¿Sí? Cuando yo digo aquí involucrarse con las necesidades, es que yo tengo que saber qué es lo que necesita mi acompañado. No quiere decir que yo voy a resolverle sus necesidades. No tiene que decir, porque quizás la necesidad que tiene es que necesita pagar una deuda de mucho dinero y en realidad nosotros como acompañantes no podemos de dónde sacar el dinero para pagar. Yo más bien tengo que detectar esa necesidad y ayudarlo con claves para tener una mejor manejo de la finanza. Entonces, por eso es que cuando acompañamos tenemos que pasarlo nosotros por nuestro filtro, cómo yo manejo la finanza es un asunto del corazón, cómo tú lo estás manejando, qué yo le puedo dar. Bueno, mira, resuelve, tienes que ahorrar, tienes que ser un buen administrador. Ahora, involucrarse en resolver las necesidades es otra cosa, ¿sí? Porque si yo tomo eso como que tengo que resolverlo porque yo lo estoy acompañando, entonces me voy a involucrar al punto que se van a pasar los límites y voy a tener entonces yo un dolor de cabeza porque no voy a saber cómo salirme de allí y me voy a involucrar tanto que ahora me va a hacer daño a mí. Y siempre tiene que haber un límite. Ejemplo, un caso de violencia intrafamiliar donde la mujer quizás, o el hombre, porque hay hombres que también son víctimas de violencia. ¿Qué podemos hacer frente a esos casos? Lo primero, yo no puedo decir, no, es que Dios es amor y Dios lo va a resolver. No, lo primero es que cuando hay violencia hay que detener el foco de violencia y tienes que decirle a la persona, si estás frente a la violencia, tú tienes que parar la violencia denunciando y alejándote de la persona que te está golpeando porque te puede poner en riesgo. Eso es lo primero. No podemos ir al acompañamiento espiritual inmediatamente. No, primero hay un foco inmediato. Por eso es que este tema da como para luego hacer segmentos de acompañamiento en violencia, acompañamiento en diferentes áreas, que es diferente los tratos. Pero lo que quiero enfocar es que yo voy a ver cuáles son las necesidades y al ver las necesidades yo sé qué puedo hacer. Hay casos que yo no puedo, si yo no soy especialista en el área de trabajar con violencia, pues yo llego hasta un límite. Tengo que pasarlo al psicólogo, tengo que pasarlo a la asesoría con abogado, recomendarle que vaya porque esta persona se me está escapando de las manos. Yo puedo acompañar hasta cierto punto, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer también en cuanto durante el acompañamiento? Yo tengo que usar un lenguaje sencillo, ¿sí? Un lenguaje sencillo. Yo tengo que generalmente mejor usar palabras sencillas, sin tanto tecnicismo, no rebusques las palabras. Hablábamos la semana pasada
que es importante ser sincero con la persona que estoy acompañando. Si me pregunta algo que yo no sé, literalmente le digo, no lo sé, déjame preguntar o déjame también buscar información del tema para yo acompañarte bien, porque la sinceridad es importante. También considerar el uso, fíjense que les colocaba aquí, también considerar el uso de dibujos u otros materiales para los casos en que las personas estén indispuestas de hablar. Y esto está más relacionado también con los niños o una persona que quizás está ya en ese momento cumbre a partir de esta tierra. Yo no sé, hay tantas estrategias que nosotros podemos hacer y quizás no puede hablar y tenemos un dibujo de Jesucristo. De hecho, hay unos cubos de evangelismo muy bonitos que usábamos en Venezuela que solamente en 3-4 pasos yo mostraba el evangelio. Y hay casos de casos donde sencillamente nos va a tocar usar otras estrategias. Quizás no es un dibujo, quizás vamos a escuchar una canción juntos. Podemos escuchar una canción, vamos a elegir una canción, vamos a armar una lista de canciones para que tú te sientas bien. Cuando en las noches no puedas dormir, armemos una lista de canciones. Eso siempre lo recomiendo yo. Arma tu lista de canciones y ayudamos a esa persona que arme su lista de canciones porque quizás no puede dormir bien, entonces le armamos su lista de canciones. La creatividad en estos casos puede ayudar muchísimo a quien se acompaña. Igualmente recuerda que nosotros hablamos con nuestro cuerpo, con los gestos que hacemos. ¿Sí? Entonces, mientras más sencillo sea el lenguaje, mejor. Y ahí vuelvo y repito, nuestro punto de referencia es Jesús. Jesús no usó tecnicismo, Jesús fue muy claro, Jesús fue muy sencillo, Jesús no complicaba el evangelio, no lo complicó nunca, para nada. En la próxima lámina vemos entonces lo que hacemos luego de usar un buen lenguaje, qué es lo que viene entonces durante todo el proceso del encuentro, una información que yo estoy recibiendo. Durante el encuentro lo que vas a recibir es información, desde el primer momento de que te saluda hasta que hacemos la despedida del encuentro. Entonces, durante ese encuentro va apareciendo la vida del acompañado. Tiene que ir apareciendo y junto con ella surgen datos que podrían ser de riqueza espiritual inmensa. Van a salir temas religiosos, temas espirituales, temas familiares. Que es importante que tú estés atento porque eso va a abrirte paso para un segundo acompañamiento. O sea, quizás el primer día le dice, bueno, pero ¿qué tal si hablamos de lo que me acabas de contar de tu mamá? Y nos vemos la próxima semana y hablamos de lo que pasó con tu hijo. Vamos paso a paso, ¿te parece? Porque van a salir muchos temas. A veces la persona tiene un deseo inmenso de ser escuchado y han pasado tanto tiempo que no ha tenido la oportunidad de hablar, que en un momento tú le conoces la historia completa de su vida, pero es completa. Entonces vas ayudándolo como que a diluir y lo vas enseñando, le vas enseñando a poner orden a sus ideas. Porque él puede ir a un ritmo, tú lo acompañas a ese ritmo y luego lo vas desacelerando. Tu tono de voz, tu forma de hablar, cómo le dices de una manera tranquila. Ok, me estás dando mucha información. Yo he usado esta frase. Ok, me estás dando mucha información el día de hoy. ¿Qué te gustaría hablar hoy conmigo? ¿Te gustaría hablar del tema de tu mamá? ¿Te gustaría hablar del tema de tu hermano? ¿Te gustaría hablar del tema que te preocupa hoy? ¿Qué te preocupa hoy? Fíjense que es como que traerlo aquí, hoy. Pero antes de yo decir eso, yo escuché del pasado, del presente, del futuro, de la abuela, del ex, la nueva pareja. Y yo dije, ya va, hay muchas cosas en mi cabeza, tengo que ordenar, por eso que tengo que estar despierta. Y digo, ok, pero esto es lo que más te preocupa hoy. Sí, eso es lo que más. Ok, hablemos de eso. Fíjate que con respeto, con amor, porque le estoy haciendo como un resumen de lo que me está diciendo a mí, puedo llevarlo ahora a un ritmo conmigo. Entonces, ya recopilé esa información, lo llevo a un ritmo, hablamos del tema y fíjense que después de ese encuentro viene la despedida del encuentro. Aquí hay varias despedidas. Ok, lo visité, fui al hospital, ese es un caso hipotético.
fui al hospital, lo escuché, recibí información, lo saludé, pasé todos los pasos. Ok, generalmente las conversaciones bajan su ritmo después de algunos minutos. Era lo que le decía. Al principio van acelerados, quiero que usted me escuche, y salen palabras, ok. Pero cuando tú sientas que ya la conversación está llegando a su fin, porque te vas a ir dando cuenta que la persona, yo me doy cuenta cuando la persona vuelve a un punto, redunda, ¿sí? Vuelve otra vez al punto, y eso es lo que le preocupa. Sí, pero como yo le dije al principio, la misma persona te lo dice. Entonces ya ahí tú dices, ok, espero una pausa en el diálogo para comenzar tu despedida. Los encuentros tienen despedida. Los encuentros tienen despedida y eso es importante. Te puedes ayudar con alguna pregunta, por ejemplo, ¿hay algo más que quieras compartirme? Fíjense que el algo más que quieras compartirme es como que ya vamos finalizando. Yo no le estoy diciendo, va finalizando. ¿Hay algo más que tú quieras compartirme? ¿Quieres decirme algo más? ¿Hay algo que tú no me dijiste? ¿Algo más para agregar? Entonces es posible que surja, quizás en medio de eso, yo le coloqué aquí algún tipo de oración también o rito espiritual que facilite cerrar la conversación de su dimensión espiritual. A nosotros nos conecta mucho, ok, tienes esta situación, antes de terminar vamos a orar. Vamos a hacer una oración. ¿Sí? Vamos a pedirle a Dios por esta situación y lo ponemos en las manos de Dios. ¿Les ha pasado? ¿Cierto? Que eso nos ayuda a hacer como ese cierre bien bonito de la despedida del encuentro especial. Entonces, esa oración o ese momento litúrgico, yo le colocaba aquí, les ayudará a dar el cierre que la misma persona necesita. Esa persona va a necesitar ese cierre. Porque qué feo sería decir, ay, sí, te escuché, chao, pues nos vemos la otra semana. Yo, ya va. Se hizo todo un trabajo, pero quedó incompleto. Porque la persona dice, o quería hablar más, o no me atendió, o no me prestó atención. Entonces, sí o sí tu encuentro tiene un cierre. Y no es que es un cierre definitivo, no, es que ese encuentro tiene un cierre. ¿Por qué esta estructura? Porque para tus próximos encuentros tú vas educando a la persona que estás acompañando y van reduciendo también luego los tiempos de acompañamiento. Recuerden que es importante no extenderse tanto. Entonces, eso ayuda a reducir los tiempos de acompañamiento. Así que esto es lo que pasa durante el encuentro. Sencillo, pero poderoso. Aquí lo hice rapidito. ¿Qué pasa entonces? Me preparo, voy al encuentro, me vengo con toda esa información. ¡Wow! Hay informaciones de informaciones. Les diré que a veces yo creo que es algo como con un traje de payaso con muchas pelotitas adentro que se pone el payaso así, y pesan. Hay encuentros de encuentro que pesan. Imagínense que Jesús tenía encuentros de encuentro. Sana a la mujer con flujo de sangre, la cantidad de gente, Jairo por allí esperando, la hija que está... ¡Wow! ¿Cómo terminaba Jesús con tanto trabajo? Era mucho trabajo, ¿sí? Acompañar tiene trabajo y a veces nos carga. Entonces, ¿qué hacemos? Lo tercero que hacemos cuando acompañamos es, le llamamos después del encuentro. ¿Qué hago después del encuentro con esa persona? Yo me despedí de la persona, ya hice la despedida del encuentro, pero ahora viene la despedido cierre. Esa despedido cierre que yo también me tengo que dar de ese día, de ese momento. Vuelvo y hago lo que hice cuando me preparé, mirarme a mí mismo. Mirarme a mí mismo. Al igual que en la preparación para una conversación, es importante revisar el estado emocional y psicológico con el que yo concluyo el encuentro. ¿Cómo estoy yo? ¿Qué se me movió? ¿Será que esa conversación con esa persona me movió emociones? ¿Pero por qué me está moviendo emociones? ¿Será que hay áreas de mí que todavía yo tengo que trabajar? ¿Por qué no puedo controlar el llanto?
¿Qué pasó conmigo? Yo tengo que hacerme consciente de cómo me siento después de esa conversación con un acompañado. Y si puedo revisar mis pensamientos y mis reflexiones, es necesario, tengo que darme un tiempo, tengo que hablarme a mí mismo. ¿Cómo te sientes, Ruth, luego de tú trabajar con esta persona? ¡Wow! ¡Qué fuerte fue este encuentro! Fue tan movilizador. Gracias Dios por esta oportunidad. Me pasa, yo lo hago muchas veces. Tengo que hablarme a mí misma, revisarme cómo me siento, cómo estás. Hay casos de casos. Pero inmediatamente yo me miro, yo reflexiono, yo veo, yo tengo que hacer un breve cambio de actividad y esto lo recomiendo muchísimo, muchísimo. A veces cuando nos toca estar en casos muy fuertes, haz un cambio de actividad, párate. Me acuerdo que tenía una profesora de psicopatología de la adultez y de la vejez que ella decía, yo me paro, respiro y miro la ventanita y le pido a Dios y miro por la ventana donde está la naturaleza y le pido a Dios y vuelvo y tomo fuerza y me vuelvo a sentar porque hay cosas muy fuertes. Sí, entonces aquí yo les colocaba, no es tan infrecuente que algunas de las conversaciones pudiesen afectar nuestros estados anímicos, ¿sí? Lo ideal es buscar un equilibrio y hacer algún cambio de actividad para centrar las inquietudes y recuperar la calma interior. Un sencillo ejemplo es hacer lo que a uno le gusta. Por ejemplo, hacer un momento de oración por quien acompañaste, hacer una caminata, comerse un chocolate, un helado. La idea de dar un espacio para centrarse y retornar la cotidianidad. Me pasaba mucho en Ciudad Guayana cuando yo estaba trabajando en una institución pública, atendía muchas personas, mi mente se colapsaba y yo le decía a mi esposo, nos vemos en el centro comercial tal, y el centro comercial es muy grande, se llama Orinoquia, y yo entraba por la última puerta y caminaba hasta la torre Movistar donde mi esposo estaba. Eran muchos kilómetros, pero yo iba caminando y era mi ejercicio para despejarme, para despejarme, para despejarme. Otra de las cosas que hacía era que quizás en ese momento yo esperaba llover comiéndome un helado y me iba comiendo un helado, porque es que la carga que recibía era muy fuerte y yo necesitaba desconectarme para no llegar con esa carga a mi casa y dormir tranquila, porque era mucha la carga. Entonces, hay cosas que tú puedes hacer por ti, obviamente orar, caminar, ver algo que te gusta, desconectarte. Y eso es necesario, compartir la experiencia. Si en alguna oportunidad estamos en la iglesia, hacemos una jornada de acompañamiento a alguien, no sé, sale con el equipo de evangelismo, el equipo de corazón de reino, el equipo de parte de tu pan. ¿Qué es lo que se hace al final de esas actividades? Hacemos una reunión para hablar, ¿sí? Como en Parte Tu Pan. No sé si quién ha ido en Parte Tu Pan de acá, pero si hace la reunión al final, cómo fue tu experiencia, cómo estás, compartimos. Y eso hace que tú te desconectes. Ayuda muchísimo para ese momento. Entonces, hacer un breve cambio de actividad es importante. Lo otro sería fortalecer la propia vida de fe y el equilibrio psicoemocional, que eso tiene que ver con nuestra vida espiritual, con nuestro alimento espiritual, tiene que ver cómo tú estás trabajando esa vida espiritual. Y por último, que es en la próxima lámina, amor, compartir la experiencia, ¿sí? Que era lo que les estaba hablando, compartir la experiencia. Sí, es algo confidencial, pero tú tienes que tener a alguien que te esté acompañando para hacer ese acompañamiento. Tú no puedes estar solo en ese acompañamiento. Al principio necesitas estar con alguien que te esté ayudando, que te esté llevando esa luz, ese caso, ¿sí? Y pueden existir acompañamientos donde son muchas cargas y necesitas recibir ese consejo y compartir esa experiencia sin exponer a la otra persona, obviamente, pero es muy importante entonces que nosotros podamos compartir esa experiencia. ¿Cómo? Hasta escribiendo. Escribe tu experiencia, cómo te sentiste acompañando a alguien ese día. Drénalo, háblalo, escríbelo. Entonces, de esta manera, son los 3 tiempos que se hacen en un encuentro.
Por eso les decía que quizás es muy fácil decir voy a acompañar a alguien cuando en realidad no es. Detrás de un acompañamiento hay una estructura, hay un método, hay una forma, hay un detalle, hay una forma de llegar a las personas. Así que yo lo voy a dejar hasta acá. Hay una frase muy bonita que siempre le digo que las quería traer. Hay dos frases bonitas. La primera dice: si juzgas a la gente, no tienes tiempo para amarla. Esta frase es de la Madre Teresa de Calcuta, es muy hermosa. Si juzgas a la gente, no tienes tiempo para amarla. Así que durante el encuentro lo que hacemos es amar a las personas. Y hay otra frase que dice: vestirse con la piel del otro es la manera más efectiva de aprender a ser empáticos. Así que tenemos que vestirnos con la piel del otro, imagínense. Qué duro, qué duro. Es quitarnos la nuestra también. No podemos ponernos una piel encima de la nuestra. No, es vestirme con la piel del otro. No es nada más los zapatos. Siempre dicen, ay, la empatía, ponerme los zapatos del otro. No, aquí es piel, es la piel, es lo que siente, es lo que vive la persona. Entonces, familia hermosa, semana 9. Tenemos una serie de principios que ya tenemos. ¿Cuántos han ido aplicando esos principios? ¿Ha sido de ayuda este grupo de conexión? ¿Los han puesto en práctica? Levanten los deditos. ¿Les ha servido? Porque necesito saber si sí o si no. Si va quedando claro, ¿sí?